Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Al día siguiente, sábado. Una vez más, Joan despertó con la sensación de que Ghastly lo lamía. Estaba comenzando a insensibilizarse al sabor picante de las bayas pecha, que ahora usaba habitualmente para curar su parálisis. Por suerte, Ghastly apenas comenzaba a dominar tóxico y aún no podía usarlo con regularidad. Joan había logrado curarse tras consumir 3 bayas pecha el día anterior, liberándose finalmente del veneno. Tras un rápido lavado, lo primero que hizo Joan fue ponerse un delantal y dirigirse a la cocina para preparar el desayuno. Con una mano, rompió un huevo en la sartén y echó un vistazo a su teléfono, donde se reproducían las noticias de la mañana. El chisporroteo de la sartén se mezcló con la voz del presentador, y el aroma del desayuno inundó rápidamente la habitación. Mientras tanto, Ghastly estaba recostado en el sofá, con la lengua tamborileando rápidamente en la pantalla. Pequeñas notificaciones como "gracias por las estrellas, viejo fantasma del milenio", aparecieron en la pantalla, rápidamente ahogadas por la avalancha de mensajes de chat en la transmisión en vivo. Aún así, Ghastly se lo estaba pasando de maravilla. Estaba viendo una batalla Pokémon en directo en el canal de Sinnoh. Las concursantes. Cynthia contra Gardenia. Pero Ghastly no estaba concentrado en la batalla en sí, sino en el Pokémon que Cynthia estaba comandando. Un Evere. Evere. La cena está lista, gritó Joan de repente. Sobresaltado, Ghastly colgó rápidamente el teléfono y dirigió una mirada culpable hacia la cocina. Se asomó con cautela, al ver que Joan no se había dado cuenta, y suspiró aliviado antes de cerrar rápidamente la transmisión en directo. ¿Qué estabas mirando a escondidas?, preguntó Joan, aparentemente con naturalidad, mientras se sentaba y se desataba el delantal. Dijo Ghastly sacudiendo la cabeza enfáticamente, esforzándose por parecer inocente. Por supuesto, Joan se dio cuenta de la farsa de Ghastly, pero no insistió más. Al menos la cuenta de Ghastly estaba vacía, así que no había peligro de que lo estafaran. Podía dejarlo estar. Ya que es fin de semana, vayamos a la comisaría de Rusboro City. Quizás podamos calmar a 1 o 2 de sus Pokémon, dijo Joan entre bocado y bocado de desayuno, y luego pasaremos por las tiendas para ver si podemos conseguir una máquina de aprendizaje de movimientos. Ghastly acababa de aprender tóxico, pero el problema era que se solapaba demasiado con fuego fatuo y maldición. Aunque Ghastly ya conocía un buen número de movimientos, la mayoría eran debilitaciones y tenía muy pocas opciones ofensivas. Joan quería ver si podía permitirse una MT para maldición. Dado que Ghastly había dicho ayer que quería hacerse más fuerte y Joan soñaba con convertirse en un verdadero entrenador, no había razón para contenerse. Los ojos de Ghastly brillaban con picardía, rebosantes de ideas. Anoche se me ocurrió una jugada genial. Joan arqueó una ceja mientras le daba un mordisco al huevo. ¿De verdad Ghastly era tan talentoso? ¿Había aprendido ya otro movimiento? ¿Podría haber aprendido 2 movimientos en tan solo un día? Ghastly esbozó una sonrisa confiada, mientras su forma brumosa se transformaba y tomaba forma hasta convertirse en una silueta. La expresión de Joan se tornó extraña mientras observaba. Se quedó mirando a Ghastly durante un buen rato antes de preguntar con timidez. ¿Eso es, un lagarto? Ghastly lo fulminó con la mirada. ¿Un murciélago? ¿Un tardígrado? Ghastly. Después de mucho esfuerzo y algunas explicaciones muy elaboradas por parte de Ghastly, Joan finalmente se dio cuenta. Espera, ¿estás diciendo que se suponía que ese era Giratina? Ghastly asintió con entusiasmo. Imagínate lo aterrador que sería si me transformara en Giratina la próxima vez que use rencor. Bien. Joan terminó de comer el último bocado de su huevo y se limpió los labios. ¿Qué tal si la próxima vez te limitas a transformarte en Ghastly B? Los intentos de transformación de Ghastly dejaban mucho que desear. Mientras tanto, en el túnel de roca de Kanto. Charizard, vuela más bajo, ordenó un joven de pelo corto castaño rojizo que llevaba una capa, desde lo alto de un robusto Charizard que rozaba el suelo del cañón. En su auricular, una voz crepitó. Lance, la zona ha sido desalojada de turistas. Entendido, gracias, respondió Lance, sujetando el auricular mientras escudriñaba las rocas escarpadas que lo rodeaban, buscando algo con sus ojos penetrantes. De repente. Roar. Charizard dejó escapar un gruñido bajo, batiendo sus alas para ganar altura.
En ese preciso instante, un acantilado en el túnel explotó, lanzando fragmentos de roca afilada en todas direcciones y abriendo un profundo agujero en la pared rocosa. Si los reflejos de Charizard no hubieran sido lo suficientemente rápidos, los fragmentos podrían no haber dañado al robusto Pokémon, pero sí podrían haber herido a Lance. Lo hemos encontrado, murmuró Lance, imperturbable. Varios días antes, se había reportado la presencia de un Pokémon feroz y no identificado en el túnel roca, que atacaba tanto a Pokémon como a personas. Como uno de los investigadores de la Liga Kanto, Lance había asumido la misión de localizarlo. Tras varios días de búsqueda, y con una pequeña provocación deliberada por parte de Charizard, la criatura finalmente se había revelado. De la oscura grieta del acantilado emergió un Pokémon de color gris pálido y ojos azules con un parecido asombroso a un pterosaurio, un aerodáctil. Al ver su verdadera forma, Lance desmontó de Charizard y lo miró sorprendido. ¿Un aerodáctil?, dijo, con la voz teñida de emoción. Lanzó una Pokéball al aire. En un destello de luz, un amenazador Gyarados se materializó a su lado. Rugido. Frente a Gyarados, Aerodactyl no sintió miedo y lanzó un grito fuerte y feroz en respuesta. Los dos Pokémon cruzaron miradas, ambos irradiando una energía intensa. Charizard, aliento de dragón. Gyarados, cascada. Ordenó Lance. Aerodactyl vaciló un instante mientras los dos poderosos Pokémon atacaban desde ambos lados. Un momento, se suponía que esto no era una batalla uno contra uno. ¡Pum! La Pokéball dejó de temblar y la luz roja que emitía se atenuó. Lance dio un paso al frente para recoger la pelota, mirando a través del cristal tintado de rojo al Aerodactyl, que ahora dormía. Sin embargo, su expresión no era de satisfacción. Durante toda la batalla, había intuido que este Aerodactyl acababa de despertar de su estado fosilizado. Su cuerpo distaba mucho de estar sano, e incluso su estado emocional y mental parecía extraño. Al darse cuenta de esto, Lance no perdió el tiempo, retiró a Gyarados y volvió a subirse al lomo de Charizard. Voló rápidamente hacia el centro Pokémon más cercano. Lo siento, señor. De vuelta en Rusboro City, Joan y un abatido Gastly salieron de los grandes almacenes, con la voz de disculpa del dependiente resonando a sus espaldas. Tenían el XTM en stock, pero Joan no podía permitírselo. Incluso después de haber ayudado a calmar a dos Pokémon descontrolados en la comisaría de policía de Rusboro ese mismo día, todavía no tenía suficiente dinero. Eso se debía en parte a que la estación solo tenía dos Pokémon descontrolados. El resto de los Pokémon afectados ya habían sido enviados a Rusboro por orden de Drake, pero su transporte llevaría algún tiempo. Esos Pokémon eran difíciles de mover, y las Pokéballs estándar no podían contenerlos. No te preocupes, ahorraremos con el tiempo, le aseguró Joan a Gastly. Solo necesitaba completar más misiones secundarias y ganar algo de dinero. Joan sacó su teléfono, revisó sus contactos y encontró un nombre conocido. Grano en el campo. ¿Cómo le va a Febas últimamente? Timbre. Tu cuenta, 50.000 Pokédólares transferidos. Saldo disponible, 125.000 Pokédólares. KK. Gastly estaba en estado de shock, mirando fijamente el teléfono de Joan con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo lograste? La expresión de Joan se tensó y, tras respirar hondo, exhaló lentamente, lanzando una mirada resignada a la bulliciosa multitud que lo rodeaba. Yo, vendí un poco de algo. Si en ese momento hubiera tenido un cigarrillo en la mano, la escena habría estado completa. Crudo. DLLL, espera un segundo, Joan levantó la mano rápidamente, pero antes de poder darle un golpecito a Gastly, recordó que Gastly era un Pokémon gaseoso. Un solo golpecito y volvería a masticar bayas pecha. Tras calmarse, Joan fulminó con la mirada a Gastly. ¿En qué tonterías estás pensando? Espera un momento, ¿cómo sabes eso? KKA, Gastly se rió nerviosamente, mirando rápidamente hacia un lado. Bueno, recuerdo aquella vez que vi tu viejo teléfono, olvídalo, vamos a comprar la TM ahora mismo, lo interrumpió Joan, dándose la vuelta y caminando de regreso hacia los grandes almacenes Rusboro, con una expresión de disgusto en el rostro. Gastly lo siguió, con los ojos brillantes. Creo que he descubierto algo interesante. Unos minutos después, un Joan visiblemente afectado y un Gastly emocionado salieron de la tienda con un flamante disco de TM en la mano. El dependiente los despidió con una sonrisa aún más amplia que antes. ¿Esto es un robo? ¿Cómo es posible que un XTM sea tan caro? Joan revisó su cuenta bancaria en el teléfono. Saldo disponible, 20.000 Pokédólares.
Al verlo, sintió un dolor aún mayor en el corazón. Caca. Caca. Gastly asintió con la cabeza en señal de total acuerdo, con una expresión de igual angustia. ¿Sí? Con ese dinero podría haber comprado una montaña de cubos energéticos y leche Momo. Y lo que es más importante, este tipo de MT no era como las de los juegos. No bastaba con usarla para que tu Pokémon aprendiera el movimiento al instante. Gastly tenía que sentarse, ver el vídeo instructivo y seguir el programa de entrenamiento. Sin embargo, no todo fue malo. La MT incluía muchos consejos de entrenadores experimentados sobre cómo dominar el movimiento, mejorar su efectividad e integrarlo en combates reales. Incluso había varias demostraciones en vídeo del uso de X en combate real como referencia. Bueno, es mejor aprenderlo cuanto antes. Cuanto antes lo aprenda Gastly, mejor, se dijo Joan para tranquilizarse. Al menos sería más seguro que Gastly aprendiera tóxico al azar y lo probara en él como la última vez. Podría morir algún día por los experimentos de Gastly si no tenía cuidado. Grrr, el estómago de Gastly rugió con fuerza. Miró a Joan con ojos suplicantes. Después de todo, pasar el día calmando Pokémon enloquecidos y el entrenamiento de la tarde le habían pasado factura. Me muero de hambre. Estoy prácticamente consumido. Date prisa y prepara la cena. Vale, vale. Vámonos a casa. Joan hizo un gesto a Gastly para que se marchara y comenzó a caminar, mientras su frustración se desvanecía. Al fin y al cabo, ganar dinero siempre había sido por el bien de Gastly. Hoy, simplemente había cumplido otra promesa. Al caer la noche, Joan y Gastly se abrieron paso por los estrechos callejones, con Gastly flotando detrás de él. Por suerte, las calles estaban vacías. Ver esa escena en plena noche probablemente aterrorizaría a cualquiera que pasara por allí, sobre todo con los ojos inyectados en sangre de Gastly y las ojeras, pareciendo un fantasma que hubiera pasado días sin comer. Ver a Gastly en ese estado asustaría a cualquiera. Crujido, crujido, al pasar junto al pequeño vertedero del barrio, tanto Joan como Gastly oyeron un ruido. Era un barrio antiguo con muchos callejones y pocas calles principales, por lo que la basura que se recogía allí podía acumularse durante días antes de ser retirada. Ahora, el vertedero era una auténtica montaña de basura. Por suerte, era otoño. En verano, el olor por sí solo sería tan insoportable como estar al lado de un muk. Joan rara vez tomaba ese camino, solo cuando era necesario. Hoy lo estaba usando para atajar a casa, ya que Gastly estaba hambriento. Bajo la tenue luz de la luna, algo en el montón de basura pareció moverse. Caca. Está vivo. Gastly siseó, bajando la voz. Aún así, en plena noche, el sonido resonó con claridad en el silencioso callejón. El movimiento cesó. Probablemente solo sean Grimer o Muk atraídos por el olor de la basura. Debería presentar una queja mañana, murmuró Joan, acelerando el paso. Finalmente de vuelta en casa, después de devorar la cena que Joan había preparado, comida suficiente para 5 personas, Gastly estaba ahora holgazaneando en el sofá, viendo el vídeo instructivo de X de la TM recién comprada. A medida que avanzaba el vídeo, la actitud juguetona de Gastly se fue desvaneciendo gradualmente, y su expresión se volvió más concentrada. Asintió ocasionalmente, comprendiendo finalmente algunas de las técnicas que veía. Mientras tanto, Joan, tras quitarse el delantal, salió solo al balcón. Se quedó mirando la lista de contactos de su teléfono, mientras sus dedos acariciaban suavemente la funda del mismo. Una brisa fresca sopló, agitando su cabello negro mientras una expresión decidida cruzaba su rostro. Hay cosas que simplemente no se pueden evitar. Abrió el perfil de EB Come Repollo y pulsó el botón de llamada de voz. A esto se refería antes cuando mencionó vender algo. Por supuesto, los 50.000 $Pokédólares no eran un trato turbio, sino que correspondían a los servicios de tratamiento psicológico que había prestado anteriormente. En esta ocasión, el cliente había solicitado una sesión presencial, pero Joan se había negado rotundamente. Tras algunas negociaciones, acordaron una sesión de terapia por llamada telefónica, lo cual aún se encontraba dentro de la zona de confort de Joan. Joan se había preparado mentalmente. Sin importar cuán áspera o potente fuera la voz al otro lado del teléfono, mantendría la compostura. Por profesionalismo, y por dinero. La llamada se conectó rápidamente. «Hola». Joan parpadeó sorprendido. Era la voz de una mujer. No era una voz cualquiera, sino un tono suave y tranquilizador, ligeramente grave pero sorprendentemente agradable. Había un dejo de cansancio que le añadía cierta dulzura. Joan se aclaró la garganta, recuperando rápidamente la compostura.
Hola, esto es grano en el campo. No pudo evitar exhalar con alivio. ¿Quién no preferiría un paciente con el que fuera fácil hablar? ¿Podría explicarme cómo funcionan las tarifas de consulta? No estoy muy segura, la voz de la mujer se apagó con incertidumbre. Yo tampoco estoy muy seguro, pensó Joan, sin saber cómo responder. Con cierta timidez, ofreció. ¿Qué tal si cobramos por tiempo? ¿Cuánto cuesta por sesión? Por un instante, tanto Joan como la mujer al otro lado del teléfono, que no era otra que Cynthia, tuvieron la misma expresión de desconcierto y falta de comprensión en sus rostros. Todavía no he evaluado completamente a Phoebus, así que tal vez, $1000. No quería cobrarle de más, sobre todo porque ella ya le había pagado una buena suma por las consultas anteriores. Al fin y al cabo, aunque fuera una mina de oro, Joan no iba a explotarla demasiado. Tenía que tener conciencia. ¿No sería eso demasiado barato? ¿Barato? Antes de que Joan pudiera responder, Cynthia volvió a hablar. ¿Qué tal 2000 en su lugar? Bueno, si insistes, Joan aceptó rápidamente. Tu cuenta, se transfirieron $12,000. Saldo disponible. $32,000. Ya he enviado el pago. Reservemos la primera hora, y si necesitamos más tiempo, podemos ampliarla. Joan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Entonces, ¿se refería a $2000 por cada 10 minutos? Uy. Dejó de lado temporalmente su conciencia. Muy bien, entonces. Cuéntame qué ha estado pasando con Phoebus. Finalmente, se pusieron manos a la obra. Bueno, Phoebus ha estado mucho más animada durante el día, mucho más enérgica. Pero últimamente, por la noche, ha estado teniendo estos sueños. Cynthia describió la situación reciente de Phoebus. ¿Sueños? ¿Qué clase de sueños? Phoebus no ha podido describirlos con detalle, pero parece que siempre está soñando con un Pokémon extraño, uno muy peculiar. ¿Soñando con un Pokémon extraño? Joan miró a Gastly, que ahora estaba profundamente absorto en el vídeo de X, con una expresión muy seria. Tras pensarlo bien, sugirió. Haremos lo siguiente. Acerca tu teléfono a Phoebus e intentaré una sencilla terapia de hipnosis. Intentaremos relajar su mente y determinar si los sueños se deben a factores internos o externos. Está bien. Tras oír unos pasos arrastrados, crujidos y pisadas apresuradas, Joan escuchó el leve susurro de las hojas y el suave goteo del agua a través del teléfono. De acuerdo, estoy listo. Muy bien, haz que Phoebus siga mis instrucciones. O mejor aún, como confía más en ti, puedes guiarla durante el proceso. Empieza respirando profundamente, ralentiza tu respiración, inhalando y exhalando. Poco a poco, la voz de Joan se suavizó, su tono se ralentizó, mientras pintaba una imagen mental tranquilizadora para Phoebus. Unos 20 minutos después. ¿Se habrá dormido Phoebus ya? Hola, ¿sigues ahí? Hola. ¿Se quedó dormida? Hola. El único sonido que quedaba en la llamada era la respiración constante. ¿Debo colgar? 2000 por 10 minutos, después de media hora. Tras bostezar, Joan finalmente se metió en la cama. Con cuidado, arropó con una manta a la hora profundamente dormido Gastly, que babeaba sobre las sábanas. Buenas noches, susurró, apagando las luces y terminando la llamada. Domingo por la mañana. Joan se despertó de forma natural, algo que le pilló por sorpresa, pero que le produjo una sensación de alivio. Gastly, el pequeño travieso, debió saber que ayer tuvo un día difícil, así que, amablemente, le permitió dormir hasta tarde por una vez. Caca. Sin embargo, justo cuando empezaba a disfrutar de la paz, un rostro fantasmal descendió repentinamente del techo, con la lengua fuera, y antes de que Joan pudiera reaccionar, le dio un gran y baboso lametón en la cara. Demasiado descuidado. Tras limpiarse la baba, Joan sacó con destreza un cherry berry de su bolso y se lo metió en la boca. El familiar picor le quemó las papilas gustativas. ¿Sabes? Gruñó Joan, con la cantidad de bayas cherry que como cada mañana gracias a ti, estoy seguro de que cuando sea viejo, mi estómago estará destrozado, y todo será culpa tuya. Gastly rió con picardía. No te preocupes, cuando seas viejo, yo seguiré aquí. Te los daré de comer. Joan negó con la cabeza sonriendo. Tras levantarse, se lavó rápidamente y empezó a preparar el desayuno. Mientras tanto, Gastly permanecía absorto en la máquina de aprendizaje de MT, continuando su entrenamiento incluso durante el desayuno. Al comer, su cuerpo gaseoso se expandía y contraía rítmicamente, completamente inmerso en el proceso de aprendizaje.
Joan echó un vistazo a la entrada de Gastly en la Pokédex para comprobar su progreso. Gastly tipo. Fantasma / veneno habilidad. Levitar objeto sostenido. Orbe tóxico movimientos. Rayo confuso, lamer, hipnosis, mirada maligna, rencor, cara de miedo, maldición, fuego fatuo, niebla, tóxico, hechizo estado de ánimo. Feliz, concentrado, estoy estudiando mucho. Estado. Excelente, lleno de energía, pero estaría aún mejor con un toque de gasolina. Nivel de amistad. 100, eres su mejor compañero. Incluso está dispuesto a abrazar a un Mud por ti. Este pequeño. Joan se percató de que, si bien Gastly ya había aprendido tóxico y maldición, los nombres de los movimientos aparecían atenuados, lo que indicaba que Gastly aún no los dominaba por completo. Por otro lado, hipnosis y fuego fatuo fueron brillantes y vívidos, demostrando que estaban bien practicados. Pero lo que dejó a Joan sin palabras fue que el movimiento más brillante de todos, fue Lick. Sin embargo, esto también ayudó a Joan a darse cuenta de otra característica útil de su habilidad especial. Le permitió evaluar hasta qué punto Gastly había dominado sus movimientos. Gastly dirigió su mirada hacia Joan. ¿Ya terminaste de comer? Si es así, tenemos una tarea para hoy. Joan se preparó para cambiarse de ropa. KK. Toxic es manejable, pero para X, necesitarás objetivos reales para mejorar en ello. Al oír esto, los ojos de Gastly se llenaron de una oleada de emoción mientras miraba a Joan, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. KK. Por fin me vas a dejar divertirme. La expresión de Joan se ensombreció. Si quieres cambiar de entrenadores, solo tienes que decirlo. Pasaron la primera parte del día en la universidad, donde Joan hizo que Gastly realizara un entrenamiento básico. Al caer la noche, Joan alquiló un taxi y llevó a Gastly a un restaurante llamado La Cola de Blastoise. Era una cadena popular, fundada por un famoso chef llamado Jimmy, un hábil entrenador de tipo agua de Kalos que estaba en camino de convertirse en miembro del alto mando de tipo agua en el futuro. Nada más entrar, Joan y Gastly fueron recibidos por la inconfundible atmósfera de los Pokémon de tipo agua. Estatuas, murales y peluches de Skirtle, Blastoise, Swampert y Dewgong decoraban el lugar, dándole un aire oceánico. No era excesivamente lujoso, pero sí refinado. KK. Gastly flotó más cerca de Joan y susurró nerviosamente. ¿Ganaste la lotería? ¿De verdad vamos a comer aquí? Joan sonrió sin dar explicaciones y eligió un asiento en un rincón tranquilo. Un camarero con un uniforme con la temática de Skirtle se acercó enseguida con los menús y señaló con entusiasmo. Señor, el plato especial del chef de hoy es cola de Slowpoke salteada. KK. Gastly, que había estado hojeando el menú con la boca hecha agua, casi se atraganta. Espera, ¿estás sirviendo Pokémon? Esto es demasiado intenso. Deja de babear. Vas a corroer el suelo, le recordó Joan. Sorber. Aterrorizado, Gastly retrajo rápidamente su lengua. No podía permitirse pagar los daños. Gastly intentó de inmediato afirmar que se trataba de lágrimas de alegría, no de baba. Mientras tanto, Joan examinó tranquilamente el menú. Para que Gastly lo supiera, explicó. Al jefe de cocina de aquí lo llaman lento, eso es todo. Gastly se quedó un rato confundido antes de murmurar una sola palabra. Fresco. En este mundo, algunas personas sí comían Pokémon. Farfetch'd, por ejemplo, venía con su propio acompañamiento, y fue cazado hasta casi su extinción. Ahora, es una especie protegida por ley. En cuanto a las colas de Slowpoke, dado que podían regenerarse, mucha gente seguía codiciándolas, y se reportaban con frecuencia casos de robo de colas de Slowpoke. Joan se oponía personalmente a la idea de comer Pokémon, aunque se sentía aliviado de que siguiera siendo un comportamiento raro y extremo en la sociedad. La mayoría de los platos que se servían en los restaurantes eran solo para aparentar. Por ejemplo, servían platos como Farfetch'd Wraps, Tauros Steaks y Mareep Skewers, pero estos nombres eran más para aparentar que otra cosa. Joan decidió esperar un poco antes de ordenar. Mientras tanto, Gastly estaba listo para devorar un Tauros entero. Recuerden, estamos aquí para cumplir una misión. ¿Una tarea? Aquí. Este lugar también funciona como restaurante de combate, explicó Joan. En este mundo, los restaurantes de batallas eran bastante comunes. Atraían clientes ofreciendo batallas Pokémon como entretenimiento, con una ventaja especial. Los ganadores podían disfrutar de sus comidas gratis, hasta cierto límite. Joan había investigado el lugar con antelación, y los enfrentamientos de hoy eran perfectos para Gastly. Al oír esto, el rostro de Gastly se iluminó.
KK. Veo. Ghastly había pensado que Joan lo llevaría a uno de esos clubes de combate. Pero entonces los ojos de Ghastly se entrecerraron con recelo, evaluando a Joan. Hoy, Joan vestía ropa informal, llevaba gorra y mascarilla. KK. ¿Y qué pasa con el disfraz de hoy? Joan permaneció imperturbable. Soy profesor universitario, ¿recuerdas? ¿Y si un estudiante me ve? No sería una buena imagen. KK. Las sospechas de Ghastly no hicieron más que aumentar. ¿Estás seguro de que esa es la razón? A medida que el restaurante se llenaba de clientes, comenzó la parte de la batalla de la noche. Joan, usando el alias Fibefold, se registró para una batalla contra Ghastly después de un escaneo rápido. Y a continuación, tenemos a Fibefold contra Yusuke. Anunció el locutor mientras los dos entrenadores entraban en la arena. El oponente de Joan era un chico adolescente, de no más de 15 o 16 años, y estaba usando un plusle. Cuando los dos entrenadores se enfrentaron, los clientes comenzaron a vitorear, y tanto Yusuke como su plusle parecían ansiosos por luchar. Ghastly también estaba rebosante de entusiasmo, mientras que Joan permanecía tranquilo y sereno. Comenzar. La voz del locutor dio la señal de inicio. Yusuke tomó la iniciativa. Plusle, ataque rápido. Antes de que Joan pudiera siquiera hablar, Ghastly soltó una carcajada y se hundió en el suelo con un puff, dejando que las chispas doradas que bailaban en las mejillas de Plusle se extinguieran. ¿A dónde se fue? Yusuke y Plusle parecían confundidos. Ghastly, cara de miedo. KK. De repente, Ghastly apareció detrás de Plusle, con un rostro fantasmal gigantesco cerniéndose sobre él. El pelaje del pobre Plusle se erizó de terror y se estremeció al instante. Ghastly, ex. KK. El aura oscura de Ghastly se intensificó, sus ojos brillaron luminosamente mientras preparaba el ataque. Pero a mitad de la actuación, Ghastly flaqueó, como un globo que de repente se ha desinflado. El ataque fracasó. Mientras tanto, Yusuke puso en marcha de nuevo a su plusle. Sin prisas, dijo Joan con suavidad. Empieza con rayo confuso y luego usa X. Esta vez, la jugada tuvo éxito. Aunque la batalla no transcurrió tan bien como Joan esperaba, no fue particularmente difícil. Posteriormente, Joan y Ghastly continuaron enfrentándose a otros contrincantes. Un hombre de unos 40 años con un gulpin, una mujer de unos 30 con un masquerain, y así sucesivamente. Sin embargo, poco a poco, el restaurante, antes ruidoso, se fue quedando cada vez más silencioso hasta que reinaba un silencio inquietante. Aproximadamente media hora después, un camarero sudoroso se acercó nerviosamente a Joan, prácticamente temblando, y le pidió que se hiciera a un lado. Señor Fibefold, el restaurante ha decidido hacer una excepción y ofrecerle una comida gratis hoy. Nos preguntábamos, tal vez usted y su Ghastly podrían tomarse un pequeño descanso. Ghastly se asomó por detrás de Joan, con sus pequeños ojos fantasmales que parecían algo melancólicos. Ahora entiendo por qué Joan se arreglaba tanto. De acuerdo, aceptó Joan. Rápidamente, para evitar que lo echaran. ¿Puedes prepararme la comida para llevar? El camarero sospechó aliviado. Gracias, gracias. Incluso les regalamos 2 postres. Una vez que Joan y Ghastly se marcharon, el restaurante finalmente comenzó a recuperar su ambiente bullicioso habitual. ¿Quién era ese tipo? Es realmente peculiar. ¿Algo? Sus tácticas eran francamente sucias. Pero, hombre, era fuerte. Creo que el locutor dijo que su nombre era Quinto. Así pues, el entrenador conocido como Fibefold y su Ghastly se convirtió en una auténtica pesadilla para los restaurantes de batalla de los alrededores de Ciudad Canalave, y se hablaba de ellos en susurros como si fueran una leyenda. Pero esa es una historia para otro momento. De vuelta en casa, Joan no pudo evitar reírse al ver la expresión de dolor en el rostro de Ghastly. Vale, vale. Yo también te daré mi postre. Considéralo una recompensa, ¿de acuerdo? Ghastly se animó al instante, sonriendo de oreja a oreja. KK. De hecho, incluso preguntaba, ¿a dónde vamos mañana? Joan sospechó. Definitivamente no quería que le prohibieran la entrada a todos los restaurantes de la ciudad. ¿Y si finalmente le enviaban a alguien poderoso? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró repentinamente. Apareció un mensaje. ¿Quién soy yo? Lo tengo. Puedo ser Ghastly o puedo ser Meuduo. Soy yo, pero puedo ser cualquier cosa. ¿Eh? Meuduo, que llevaba mucho tiempo desconectado, volvió a conectarse de repente. Y no solo eso, sino que dio comienzo con una profunda declaración existencial.
Fue como uno de esos momentos en los que alguien dice, maestro, he alcanzado la iluminación, dejando a Joan momentáneamente sin palabras, sin saber cómo responder. Antes de que Joan pudiera pensar en una respuesta, Meuduo envió otro mensaje. ¿Quién soy yo? Pero aún no sé cuál es mi propósito. ¿Por qué nací? ¿Y para qué se supone que debo vivir? Bien, esto era previsible y no resultaba sorprendente. En esencia, se trataba de una pregunta sobre el superyo. El superyo opera bajo principios morales y cumple tres funciones clave. Inhibe los impulsos del ello, supervisa las acciones del yo y busca la perfección. Pero para comprender el superyo, Meuduo primero necesitaba entender el ello, que representa sus deseos más primitivos e instintivos. Aquellos comportamientos subconscientes que trascienden el intelecto. El superyo y el ello son fuerzas opuestas. Sin el ello, el superyo no existiría. Joan se frotó las sienes. En Meuduo contraataca, Giovanni le dio a Meuduo una respuesta similar. En aquel momento, Giovanni respondió diciendo, los Pokémon existen para ser usados por los humanos, para servir a propósitos humanos. Esto fue, en esencia, un intento de imponer el ello a Meuduo, suprimiendo su superyo. Naturalmente, esto provocó el furioso arrebato de Meuduo. Sin embargo, Joan ya había previsto este momento y tenía algunas ideas preparadas. Después de elegir cuidadosamente sus palabras, comenzó a teclear. Grano en el campo. Antes de que puedas averiguarlo, necesitas responder a una pregunta más inmediata. ¿Dónde estás? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Grano en el campo. El mundo es inmenso. Está el universo, los planetas, los continentes, las ciudades, las casas, una gran y pequeña escala. Si estoy en la cama, estoy ahí para dormir. Si estoy en la mesa, estoy ahí para comer. Si estoy en el trabajo, es para ganar dinero. Donde puede parecer una pregunta vaga, pero es un punto de referencia crucial para comprender tu interior. El ello está ligado a los instintos, que de cierto modo están moldeados por el entorno. Por ejemplo, los animales salvajes. Sus instintos incluyen luchar, cazar y aparecer. Pero para luchar, cazar o aparecer, tiene que haber otro animal o un territorio involucrado, ¿verdad? Una vez que se añaden códigos o reglas morales a ese entorno, eso da lugar al superyo. Hubo un breve momento de silencio. Joan aprovechó ese tiempo para asearse, mientras esperaba a que Meuduo iguala todo y respondiera. ¿Quién soy yo? Recuerdo, estaba en un contenedor. Vi a AI-2, Charmander 2, Skirtle 2, Bulbasaur 2, los extraño un poco. ¿Quién soy yo? Siento algo en mis ojos. AI-2 me habló una vez de algo llamado lágrimas. Yo, no puedo detenerlas. ¿Qué debo hacer? Al leer las palabras en su teléfono, Joan guardó un breve silencio. Él sabía de AI, y también sabía de AI-2. AI era la hija fallecida del Dr. Fuji. AI-Duo era un ser virtual, creado como una réplica de la conciencia de AI en forma de ondas eléctricas, ya que el Dr. Fuji no podía soportar la realidad de la muerte de su hija. El Dr. Fuji fue uno de los científicos que participaron en la creación de Meuduo. AI-Duo fue también el primer ser en contactar con el joven Meuduo, enseñándole sobre el sol, el viento, la luna y las estrellas, proporcionándole así el primer consuelo real en su solitaria existencia. Así pues, AI-Duo ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Meuduo. ¿Quién soy yo? Quiero verla. Quiero volver a ver a AI-Duo. BZZZT. De repente, Joan sintió una pequeña descarga eléctrica recorrerle la mano. Frunció el ceño y rápidamente dejó el teléfono sobre la mesa. ¡Ay! La región de Oen y la región de Kanto están muy lejos unas de otras. ¿Kaka? Al notar la extraña reacción de Joan, Gastly, con glaseado blanco untado por toda la boca, levantó la cabeza y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Quieres un poco? Lo preguntó mientras, sigilosamente, envolvía el pequeño pastel con su cuerpo nebuloso usando su forma gaseosa. Joan, aún absorto en Meuduo, ignoró a Gastly por el momento. Tras comprobar que su teléfono funcionaba correctamente, lo volvió a coger. En realidad, esto era una buena señal para Meuduo. Al menos ahora sabía lo que quería. Guiar a Meuduo es muy difícil, Joan pensó, sintiéndose un poco impotente. Un paso en falso, y aunque no provocara el fin del mundo, sin duda causaría una destrucción masiva. Eso era prácticamente seguro. Se estremeció al pensar en lo que podría suceder si estuviera frente a Meuduo en persona y éste perdiera el control repentinamente. Por ahora, ni siquiera podía arriesgarse a guiar a Meuduo hacia la libertad total. Una de las razones era que hacerlo sin duda lo enfrentaría al equipo Rocket.
Pero, lo que es aún más importante, una vez que Meuduo estuviera libre, Joan podría perder todo contacto con él. Si Meuduo apareciera sin restricciones en un evento como la conferencia de entrenadores, la destrucción que podría causar sería catastrófica. Grano en el campo. Por ahora, te sugiero que intentes contener esos sentimientos. Debes aprender a controlar tus instintos. En cuanto Joan envió ese mensaje, el nombre de Meuduo en su lista de contactos volvió a atenuarse. Bueno, ahí se fue la conexión. Probablemente volvió a quemar la red. Esperemos que no pase nada grave, pero incluso si Meuduo causa problemas, probablemente se limitarán al interior de las instalaciones del Team Rocket, ¿verdad? A Joan no le preocupaba demasiado. Después de todo, había muy pocas cosas en el mundo capaces de dañar a Meuduo. Al darse la vuelta, vio a Ghastly, que ya había devorado la cena y el postre, y ahora estaba acabando rápidamente con unos cubos energéticos. A veces, Joan se preguntaba si estaba criando un Snorlax en lugar de un Ghastly. Aún así, Ghastly se había esforzado mucho durante el entrenamiento del día, y Joan ahora tenía varias maneras de ganar dinero, así que no lo regañó. Ghastly. ¿KK? ¿Quieres ver una película? KK. Encanto. En Ciudad Viridian, dentro de la base subterránea del equipo Rocket, boom. Boom. En medio de luces rojas intermitentes, las máquinas estallaron en llamas. Decenas de científicos y reclutas del Team Rocket se apresuraron a controlar la situación, ordenando a sus Pokémon que apagaran el fuego. En el centro del laboratorio, Meuduo permanecía tranquilo, con su armadura puesta, mirando fijamente hacia una plataforma elevada. En el andén se encontraban dos figuras, ambas aparentemente imperturbables ante el caos que las rodeaba. Jefe, esta es la segunda vez, cada vez que Meuduo se conecta a la red, sucede esto, pero gracias a las precauciones que tomamos anteriormente, al menos logramos preservar parte de la información de la base de datos esta vez, informó Domino. Giovanni, sin embargo, pareció ignorarla, observando en silencio al inmóvil Meuduo que se encontraba abajo. Las dos miradas se encontraron en el aire. De repente, Giovanni soltó una risita suave, su voz grave resonando por todo el laboratorio. ¿Entonces quieres irte, Meuduo? Zumbido. Bajo la visera espejada del casco de Meuduo, sus brillantes ojos azules aparecieron lentamente. Por un instante, fue como si el tiempo se hubiera congelado. Las llamas, el crepitar de la electricidad, las voces frenéticas y los Pokémon que intentaban apagar el fuego se detuvieron de repente. Incluso Domino, que estaba junto a Giovanni, quedó paralizada en pleno movimiento. Solo Giovanni permaneció impasible. ¿Esta es tu idea de autocontrol? ¿Convertir todo en un desastre? Giovanni no mostró temor alguno ante el inmenso poder de Meuduo. Apoyándose en la barandilla, se inclinó ligeramente hacia adelante. Si quieres destruirlo todo, a cada persona, a cada Pokémon, a todo lo que te rodea, adelante. No te detendré. Por primera vez, Meuduo miró a su alrededor. ¿Fui yo el causante de todo esto? ¿Destruir todo, destruir a la gente? Zumbido. Una aterradora oleada de energía psíquica emanó de Meuduo, y en un instante, todos los incendios se extinguieron. Sin embargo, tras hacer esto, los ojos brillantes que se encontraban tras la visera de Meuduo se atenuaron una vez más. Permaneció allí de pie, inmóvil. Todo a su alrededor comenzó a moverse de nuevo, como si el tiempo hubiera reanudado su curso. Si Joan hubiera estado presente, se habría sentido aliviado al ver esto. Aunque su último mensaje no se había enviado, Meuduo, de hecho, había aprendido a controlarse, a reprimir su ello. Bajo su casco, Meuduo cerró lentamente los ojos. Quiero verla, y a él, Giovanni le echó una última mirada detenida al ahora silencioso Meuduo antes de darse la vuelta y marcharse. Domino la siguió rápidamente tras salir de su aturdimiento. Jefe, Domino, esta vez hemos conseguido conservar parte de la base de datos, ¿verdad? Sí, lo hicimos. Entonces, encuéntralo. ¿A él? Domino dudó un instante antes de asentir. Entendido. La sonrisa de Giovanni se ensanchó un poco, pero sus ojos se entrecerraron con diversión mientras murmuraba, para sí mismo. Una persona capaz de enseñar a Meuduo a controlarse, debo decir que me intriga bastante. Ubicación. Región de Kanto Ciudad Viridian, un antiguo campo de entrenamiento. Charizard, lanzallamas. Una enorme columna de llamas estalló, con un fuego de una intensidad aterradora que parecía cegador incluso a plena luz del día. Rugido.
Sin embargo, en medio de las llamas, un aerodáctil de color blanco grisáceo batía sus alas, atravesando el fuego sin importarle el calor abrasador mientras cargaba directamente contra el Charizard. En respuesta, Charizard no mostró miedo, se mantuvo firme y plantó las patas preparándose para el impacto. Auge. Los dos poderosos Pokémon chocaron con gran fuerza, creando ondas expansivas que levantaron nubes de polvo. Y entonces, los dos comenzaron a enfrentarse cara a cara, intercambiando golpes sin cesar. Ya es suficiente. En ese momento, una voz resonó desde un lado. Era Lance, el joven oficial de Kanto. Pero su orden parecía tener poco efecto, o quizás, sería más preciso decir que no llegó en absoluto a Aerodáctil. Los ojos de Aerodáctil estaban inyectados en sangre, las venas hinchadas de rabia. Absorto en la lucha, parecía no oír la voz de Lance. Al oír la orden, Charizard no tuvo más remedio que seguir defendiéndose. Lance frunció el ceño, observando la escena durante un rato antes de suspirar con resignación. Regresa, Aerodáctil. Sacó una Pokéball y retiró a Aerodáctil, dándole a Charizard un momento para relajarse por fin. Rugido, Charizard se acercó a Lance, quien le dio una palmadita en el brazo, indicándole que todo estaba bien. Lance había capturado a Aerodáctil hacía algún tiempo, y este lo había reconocido como su entrenador. Sin embargo, sus emociones seguían siendo inestables. En situaciones cotidianas, las cosas eran manejables, pero cuando la batalla se intensificaba, Aerodáctil perdía gradualmente el control y se negaba a obedecer las órdenes. Lance había probado numerosos métodos para ayudar a Aerodáctil a recuperar el control, pero con poco éxito. Al mirar la Pokéball que tenía en la mano, Lance vio al Aerodáctil cabizbajo en su interior, con la cabeza gacha por el arrepentimiento, como si se diera cuenta de su error. Tranquilo, Aerodáctil. Superaremos esto juntos. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, Lance necesitaba comprender por qué Aerodáctil se comportaba de esa manera. Tras mucha reflexión, Lance decidió buscar ayuda. Afortunadamente, tenía muchos amigos a los que podía recurrir en busca de apoyo, como el profesor Oak, el pueblo dracónido, e incluso miembros del alto mando y oficiales de alto rango. Cuando compartió la situación de Aerodáctil en internet, rápidamente recibió algunas respuestas. Pero lo que realmente llamó la atención de Lance fue un mensaje de Drake, el miembro del alto mando de tipo dragón de la región de Oen. Rey marinero, ¿estás perdiendo el control? ¿Te estás enfureciendo? Quizás conozcas a alguien que pueda ayudarte. Lance, al ser también entrenador de Pokémon de tipo dragón e investigador como Drake, conoció las experiencias de este último y lo tenía en alta estimación. Por eso, se puso en contacto directamente con Drake. Cuando se conectó la llamada, Lance explicó brevemente la situación de Aerodáctil una vez más. Tras escuchar, Drake respondió, deberías ir a Ciudad Rusboro en Oen y buscar a un entrenador llamado Joan, o mejor dicho, un psicólogo Pokémon. Él debería poder ayudarte, solo dile que te envió Drake. ¿Joan? ¿Un entrenador? Los ojos de Lance volvieron a iluminarse. Muy bien, gracias, Drake, dijo Lance agradecido. Ah, y una cosa más. La voz de Drake se escuchó una vez más a través de la línea, sonando un poco más fuerte de lo habitual debido al ruido de fondo, probablemente porque estaba lidiando con otros asuntos. Cuando pidas su ayuda, no vayas con las manos vacías. Recuerda llevar un regalo. Ah, por cierto, su Pokémon es un Gastly, así que quizás quieras acercarte desde ese ángulo. En fin, tengo que volver a esto, ¿un Gastly, eh? Eso complicó un poco las cosas. El conocimiento de Lance sobre los Pokémon de tipo fantasma y veneno se limitaba a lo que había aprendido como combatiente. Se rascó la cabeza, murmurando para sí mismo, ¿no puedo simplemente darle dinero? Aunque, pensándolo bien, eso podría ser de muy mal gusto. De repente, se le ocurrió una idea. Entiendo. Con un movimiento rápido, saltó sobre el lomo de Charizard. Charizard, al monte plateado. ¡Zas! Con una ráfaga de viento, la silueta naranja se elevó hacia el cielo. Región de Oen. En aquella época, Joan y Gastly llevaban una rutina estructurada. Excepto los fines de semana, Joan pasaba las mañanas en la academia. Si tenía clase, preparaba la lección con antelación. Sin embargo, la mayor parte del tiempo permanecía una hora en su oficina de asesoramiento. Si nadie acudía a las consultas, llevaba a Gastly a la sala de entrenamiento de la academia para realizar ejercicios básicos. Por las tardes, tras una breve siesta, volvían a la sala de entrenamiento para practicar movimientos específicos.
Después del trabajo, hicieron una parada en la comisaría de policía de Rusboro para calmar y curar a los Pokémon enfurecidos que se encontraban allí, ayudando a perfeccionar la técnica de hipnosis de Gastly. Si a Gastly aún le quedaba energía, a veces visitaban uno de los restaurantes de batalla de Rusboro, siempre y cuando el evento estuviera a la altura de su nivel de habilidad. Por las noches, al volver a casa, Gastly veía algunos programas de televisión, mientras que Joan aprovechaba el tiempo para responder preguntas en su sala de consulta psicológica online sobre Pokémon. Últimamente, el revuelo en torno al artículo de investigación de Joan había disminuido, pero su sala de consultas en línea estaba más concurrida que nunca. En ocasiones, Joan incluso dedicaba 1 o 2 horas a ayudar a Phoebas, Cynthia, a conciliar el sueño. Ese era el dinero más fácil que había ganado con todos sus trabajos hasta el momento. En general, sus días fueron plenos y tranquilos. Hoy. En la comisaría de policía de Rusboro. Gracias por todo su arduo trabajo, señor Joan, dijo la agente Jenny con una sonrisa mientras Joan se preparaba para marcharse. Caca. Gastly, que flotaba detrás de Joan, intervino. Sí, gracias a ti también, Gastly, añadió la agente Jenny, provocando una sonrisa en Gastly. Caca con una alegría orgullosa, Gastly adoptó una pose. Mañana es fin de semana, dijo Joan sonriendo. Si no hay ninguna circunstancia especial, puede que no vengamos. Pero claro, si hay alguna emergencia, no dudes en llamarme. La oficial Jenny avanzando con la cabeza en señal de comprensión. Ella vio lo mucho que trabajaban Joan y Gastly, así que no los molestaría a menos que fuera absolutamente necesario. Al salir de la estación, la luz dorada del sol poniente ilumina su camino. Gastly, llamó Joan en voz baja. ¿Caca? 2 ojos se asomaban por el cuello de la camisa de Joan, parpadeando con curiosidad. ¿Cuándo crees que evolucionarás? ¿Caca? Gastly parecía completamente desconcertado por la pregunta. ¿Evolucionar? Ni idea. No importa. Da igual. Cuando ahorremos suficiente dinero, compraremos esa máquina de aprendizaje de movimientos de sustituto. Con tóxico, junto con sustituto y protección, tendrían la base para una sólida estrategia de bloqueo tóxico. Aprobar el examen básico de entrenador sería mucho más fácil después de eso. Chillido, de repente, un coche bastante lujoso se detuvo junto a Joan y Gastly mientras caminaban. Mientras observaban confundidos, la puerta del coche se abrió para revelar a un sonriente Steven. Señor Joan. Una vez dentro, Gastly flotó alrededor del coche, inspeccionándolo todo con curiosidad. ¿De qué se trata esto? Preguntó Joan directamente. Bueno, puede que parezca un poco atrevido, pero a mi padre le gustaría invitarte a nuestra casa, explicó Steven. ¿Tu casa? Joan se quedó perplejo. ¿José Piedra? ¿El presidente de Devon Corporation? ¿Ahora? Sí, mencionó que quería hablar contigo sobre algunos asuntos. Conversar. Los ojos de Joan se entrecerraron sutilmente. Muy bien. De todos modos, tenía curiosidad por saber más sobre Greater Mobile Holdings. El coche avanzaba sin problemas. Steven observó la forma cada vez más tangible de Gastly y no pudo evitar sentirse impresionado. Aunque veía a Gastly casi todos los días, seguía notando el progreso que estaba haciendo. Con la fuerza actual de Gastly, sumada a la astucia táctica y griega. Las estrategias del señor Joan, ni siquiera los Pokémon de los entrenadores intermedios tendrían oportunidad. Incluso los entrenadores avanzados podrían tener dificultades contra ellos. De repente, Steven pareció recordar algo. Ah, por cierto, señor Joan, ¿ha oído hablar de un entrenador llamado Fibefold? Al parecer, su Pokémon también es un Gastly, y últimamente ha estado dominando la mayoría de los restaurantes de batalla de Rusboro. ¿Caca? Gastly se quedó inmóvil a mitad del movimiento, girando lentamente la cabeza. Joan permaneció imperturbable, con la voz firme. No, no he oído hablar de él. Gastly se movió con entusiasmo en señal de acuerdo. No, nunca había oído hablar de Fibefold, me resulta totalmente desconocido. ¿De verdad? Steven no lo dudó, suspirando con nostalgia. He oído que Gastly es bastante formidable. Me encantaría enfrentarme a él algún día. El lujoso automóvil alargado pronto llegó a una finca no muy lejos de la zona norte de Rusboro City. El diseño de la finca era bastante antiguo, pero los jardines estaban excepcionalmente bien cuidados. Incluso en otoño, se podía ver una exuberante vegetación por todas partes, y las flores de los jardines florecían con gran vitalidad. Entre la hierba y los árboles se podían ver numerosos Pokémon.
Bajo la fuente, algunos Odish disfrutaban del agua con alegría, con sus hojas frescas y verdes. Un sunflora se apoyaba en un árbol, meciéndose suavemente como si estuviera a punto de dormirse. Entre las flores, Beautiful y Dustox revoloteaban con gracia. Las sonrisas en los rostros de estos Pokémon demostraban claramente que vivían felices allí. En ese momento, un hombre vestido con un traje morado, con las mangas remangadas y una toalla blanca envuelta alrededor de la cabeza, estaba en cuclillas en el suelo trasteando con algo, lo que llamó la atención de Johan, Steven y Gastly cuando salieron del coche. Capellán. Steven reconoció inmediatamente al hombre y se acercó, preguntando, ¿con qué estás trasteando ahora? Al oír esto, Joseph levantó la vista con una sonrisa. Ah, Steven. El rostro cálido de José estaba manchado de polvo, algo que parecía no notar. Frente a él había una máquina de aspecto extraño. Junto a él flotaba un Castform. Padre, Johan está aquí, le recordó Steven. Solo entonces Joseph se percató de que Johan y Gastly estaban de pie detrás de Steven. Se quedó un poco desconcertado y se levantó rápidamente. Ah, claro. Casi, antes de que pudiera terminar de hablar, la máquina que tenía delante explotó repentinamente con un fuerte estruendo, y las llamas brotaron de su interior. ¡Caca! El sonido sobresaltó a Gastly. No fue solo Gastly. Castform, que estaba aún más cerca de la máquina, también rompió a llorar. Su cuerpo se transformó rápidamente de su color gris habitual a la forma de una gota de lluvia azul, y comenzó a llover a cántaros, acompañado de sonidos chisporroteantes mientras se extinguían las llamas de la máquina. Tanto Steven como Johan dejaron escapar un suspiro de alivio. Lo siento, Johan, comenzó a disculparse Joseph. Pero entonces, borrar. Un relámpago dorado brotó repentinamente de Castform, y una descarga eléctrica impactó directamente en Joseph. Rayo. Por un instante, los tres se quedaron paralizados, especialmente José, cuyo cuerpo aún crepitaba por la electricidad estática. Tenía la boca ligeramente abierta y de ella salía un poco de humo. ¿Es esta una versión real de las desventuras de Ash? El coeficiente intelectual de Joseph parecía estar fuera de las tablas a su manera. Joseph tosió y expulsó otra bocanada de humo negro, pero no parecía enfadado. Simplemente suena de nuevo, tranquilizando suavemente a Castform. Está bien, está bien. Siento haberte asustado. Wow, Castform se fue calmando gradualmente bajo las palabras reconfortantes de Joseph, transformándose de nuevo en su forma original gris, parecida a un globo. Caca, la mirada de Gastly se movía entre Joseph y Johan. Me contuve demasiado antes. Parece que no va a morir. Steven, ¿puedes consultar con la cocina cómo va la cena? Preguntó Joseph una vez que Castform se hubo calmado. Steven miró a Johan, sabiendo que su padre quería hablar a solas con él. Al ver que Johan no tenía objeciones, asintió y se dirigió hacia la mansión. Señor Johan, disculpe mi torpeza, dijo Joseph, quitándose la toalla blanca de la cabeza y escurriendo el agua de la lluvia de Castform. Se secó la cara con naturalidad, que quedó mucho más limpia al instante. Johan soltó una risita y negó con la cabeza. No había nada de qué reírse. Después de todo, tenía un Gastly que podía paralizarlo o envenenarlo en cualquier momento. Lo que Johan vio fue una escena de coexistencia armoniosa entre humanos y Pokémon. ¿Damos un paseo?, sugirió José. Seguro. Los dos pasearon por el extenso jardín de la finca. Los ojos de Gastly se movían rápidamente a su alrededor. Decidió contactar con Castform. Necesito algunos consejos. ¿Cómo controlas tu poder sin matar a nadie? Cortejar, sin embargo, Castform parecía tenerle cierto temor a Gastly. Cuanto más amigable intentaba parecer Gastly, más se alejaba Castform. Por un instante, los dos Pokémon se persiguieron el uno al otro por el jardín. Mientras tanto, Joseph y Johan caminaban junto a un pequeño arroyo y comenzaron a conversar. Creo que Steven tenía unos 6 años por aquel entonces. Lo llevé a hacer una investigación de campo y le di un Beldum y una piedra rara recién desenterrada. Desde entonces, está completamente fascinado con los Pokémon y las piedras. Ahora que lo pienso, era tan inocente y feliz en aquel entonces. Mientras José hablaba, una sonrisa apareció en su rostro. La sonrisa de un padre. Johan había oído hablar mucho de esto por boca de Steven en la Barilge Town. Pero permaneció en silencio, escuchando atentamente. En realidad, señor Johan, lo invité hoy aquí en parte para agradecerle debidamente todo lo que ha hecho. El incidente en el callejón y lo que sucedió en la Barilge Town, todo se debe a usted.
También me enteré de que Steven se lleva bien con usted en la academia y que a menudo escucha sus consejos. Antes de que Joan pudiera responder, Joseph continuó. Otro motivo por el que te he invitado es para preguntarte formalmente si considerarías la posibilidad de convertirte en el tutor particular de Steven. ¿Un tutor particular? Joan quedó momentáneamente atónito. Había considerado varias posibilidades sobre por qué Joseph quería hablar, pero esta no era una de ellas. En efecto, dijo José, enderezando con cuidado una flor que había estado creciendo torcida. O bien, podría ser asesor de Devon Corporation. Entiendo que estás bastante ocupado, pero creo que no te quitaría demasiado tiempo. Joan también se detuvo. ¿Y qué es exactamente lo que quieres que le enseñe a Steven? ¿Cómo ser el heredero ideal de Devon? José negó con la cabeza, sonriendo. Todo lo contrario. Quiero que le enseñes a disfrutar de las alegrías de la vida, a vivir feliz como entrenador y como amante de las piedras. Joan no pudo evitar sonreír. Es gracioso. La afición de Steven por los Pokémon y las piedras preciosas le llevó a soñar con heredar Devon Corporation cuanto antes para que su padre, Joseph, pudiera jubilarse y disfrutar de la vida. Y José estaba dispuesto a dejar de lado el enorme imperio empresarial que había construido desde cero, solo para que su hijo pudiera encontrar la felicidad haciendo lo que le apasionaba. Cena. La mesa estaba llena de comida, pero Gastly permanecía suspendida con la cabeza agacha. Observó con cautela la expresión severa de Joan y rápidamente apartó la mirada. Parecía un niño que había cometido un error y se sentía muy culpable. Al ver a Gastly así, Joan suspiró exasperado. KKKK, solo quería saludar a Castform, ser amigos, además, ¿acaso Castform no es un Pokémon de tipo normal que es inmune a los movimientos de tipo fantasma? El rostro de Joan se ensombreció. ¿Ese es realmente el problema? ¿Quién no se asustaría si se diera la vuelta y viera una cara fantasmal espeluznante con una lengua enorme? No se preocupe, señor Joan, dijo Steven al entrar en la habitación, sonriendo a Joan y a Gastly. KK. Al ver a Steven, Gastly pareció encontrar a su salvador. ¿Y qué hay de tu padre y Castform? Preguntó Joan, aliviado. Después de todo, asustar al Pokémon de alguien hasta el punto de que se desmayara mientras eras un invitado era, como mínimo, incómodo. Oh, fueron al hospital, dijo Steven con naturalidad. John. Claro, mi padre quería que te diera esto como muestra de agradecimiento. Steven sacó una caja con forma de cubo que contenía un nuevo Pokémon. KK, murmuró Gastly con cautela. ¿Dar un nuevo? ¿Nos están diciendo que nos perdamos? Animo a que se publiquen más reseñas. Actualmente tengo 2. El cielo nocturno estaba excepcionalmente brillante, repleto de estrellas. Gastly flotaba detrás de Joan, tambaleándose con satisfacción pero con aspecto bastante incómodo. KK, te dije que no comieras tanto, suspiró Joan. KK, oye. Ya casi llegamos a casa, no me vomites encima. Media hora después, Gastly yacía perezosamente en el sofá, mirando vídeos en su teléfono. Joan, tras secarse el pelo húmedo con una toalla, salió del baño y se sentó a la mesa del comedor, contemplando el nuevo Pokémon en la incubadora con expresión de resignación. Cuidar de un Gastly ya era bastante difícil, y ahora Joseph le había regalado un nuevo Pokémon. ¿Y el problema principal? Ni siquiera sabía qué tipo de Pokémon había dentro de ese huevo. Durante la cena, Joseph llamó a Joan para asegurarle que Castform estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. También se disculpó por no haber podido acompañarlo a cenar. Pero cuando Joan preguntó qué clase de huevo era, Joseph solo respondió con una sonrisa misteriosa. Joan tenía motivos para sospechar que tal vez Joseph ni siquiera sabía lo que había dentro del huevo. Bueno, déjalo ahí por ahora. La incubadora lo mantendrá a salvo. Solo necesito añadir nutrientes cada pocos días. Seguramente el huevo que le dio Joseph no eclosionaría en algo tan común como un Magikarp, ¿verdad? Joan colocó la incubadora en un estante. Cuando se dio la vuelta, vio a Gastly observándolo e inmediatamente habló con severidad. Ni se te ocurra tocarlo. KK. Gastly se levantó de un salto, con expresión agraviada. ¿Por quién me tomas? Yo no me lo comería. Tal vez solo lo lamería un poquito, no lamer. Replicó Joan, frunciendo el ceño. KK. Gastly ladeó la cabeza, confundido. ¿De qué otra forma se hacen amigos? Gastly ya estaba ansioso por hacerse amigo de cualquier Pokémon que naciera de ese huevo. Joan respiró hondo y sacó una máquina técnica de su bolsillo. Si prometes no lamerlo durante todo un mes, esto es tuyo. Los ojos de Gastly se iluminaron al instante. KK.
¿De dónde sacaste eso? Me vendí por ello, murmuró Joan de mal humor mientras se secaba el pelo y se cambiaba de ropa. ¿Caca? Gastly parecía desconcertado. ¿Te vendiste otra vez? Esta era la máquina técnica de sustitución que Joan obtuvo con el sueldo de su nuevo puesto como asesor de Devon Corporation tras aceptar la oferta de Joseph. Después de cambiarse, Joan regresó del baño con una fregona, un cepillo y un cubo. Gastly lo miró con expresión de desconcierto. ¿Qué estás haciendo ahora? Limpiar tu obra maestra, hay que ser considerado, o podríamos atraer a un grimer, y entonces recibiríamos quejas, respondió Joan. Gastly soltó una risita incómoda. Unión Postal Universal, zash, zash. La suave luz de la luna envolvía Rusboro City en un delicado velo. Las manchas de agua en el suelo reflejaban débiles destellos de la luna, que cambiaban de forma constantemente mientras Joan las limpiaba. Gastly flotaba de un lado a otro, proyectando su sombra formas fantasmales en el suelo y las paredes bajo la luz de la luna. «KKKK, vamos, vamos, sigue así», exclamó Gastly, aún pegado al vídeo de Technical Machine. Uf, Joan exhaló, secándose el sudor de la frente. Al ver el suelo ahora impecable, asintió con satisfacción. Casi listo. Dicho esto, cogió el cubo. Chapoteo, el agua dulce cubrió el suelo, limpiándolo de nuevo. «Tetú, tetú», gritó Gastly para llamar la atención de Joan. Joan se giró y vio que el aura brumosa de Gastly se estaba transformando y expandiendo, y que su expresión se volvía más concentrada y seria, con el rostro ligeramente enrojecido. Con un murmullo bajo de Gastly, una porción de la niebla oscura que había detrás se separó, formando una figura más pequeña y sombría con la forma de Gastly y una sonrisa maliciosa. Ahora se proyectaban dos sombras en el suelo. ¿Sustituto? Joan se quedó atónito mientras observaba. «Caca». Gastly miró con orgullo a Joan. Guió al sustituto de vuelta a su sombra, haciéndolo aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Acabas de aprenderlo? Joan echó un vistazo a los datos de Gastly en su aplicación Pokémon y vio que la palabra sustituto aparecía ahora en la sección movimientos dominados. No podía haber estado viendo el vídeo durante más de una hora. Quizás ni siquiera tanto tiempo. Claro, sustituto no era un movimiento especialmente difícil. Era relativamente sencillo en comparación con otros. Pero otros Pokémon aún necesitarían al menos 1 o 2 días para dominarlo por completo. ¿Cómo lo lograste en menos de una hora? ¿De verdad eres un genio?, preguntó Joan. ¿O tal vez tengas instalado algún tipo de sistema para estudiantes sobresalientes? KKKK, Gastly soltó una carcajada orgullosa. Te dije que tenía talento. ¿Ahora me crees, eh? En realidad, Gastly parecía tener una habilidad especial para aprender rápidamente movimientos como niebla, tóxico y maldición. Y también mejoró bastante rápido en los movimientos que ya había aprendido. Maricón, al observar cómo el sustituto se disolvía y volvía a Gastly, Joan comenzó a comprender. No se trataba solo de talento. La práctica frecuente de Gastly de transformarse en diferentes formas le había otorgado un excelente control sobre su propio cuerpo. KK. Gastly estaba ahora ansioso por descubrir su próximo movimiento. No, esto no es suficiente, dijo Joan con seriedad. La confianza era buena, pero demasiada podía llevar a la arrogancia, y no quería que Gastly se dejara llevar. KK. Piénsalo. Dado que sustituto forma parte de tu cuerpo, ¿por qué no puede usar movimientos?, sugirió Joan. ¿Eh? Gastly parpadeó, mirando la máquina técnica. Eso no lo decía en el video. La hipnosis solo dice que duerme a los enemigos, pero ¿es eso todo lo que hace tu hipnosis?, preguntó Joan. Los ojos de Gastly se abrieron de par en par al comprender lo que sucedía. Eso es cierto, así que, el hecho de que otros Pokémon no puedan usar movimientos con sus sustitutos no significa que tú no puedas. Eres talentoso, ¿verdad?, dijo Joan con una chispa de picardía en los ojos. Imagina que tu sustituto pudiera usar movimientos como fuego fatuo mientras tú atacas con X. ¿Acaso no derrotarías a los oponentes de un solo golpe? O bien, tu sustituto usa rayo confuso, y tú lo rematas con lametón. Un doble golpe. Piensa en grande. Haz 3 o 4 sustituciones, cada una con movimientos diferentes. El oponente no tendría ninguna oportunidad. Los ojos de Gastly brillaban de emoción. Fue como si se hubiera abierto una puerta a un mundo nuevo. Eso tiene muchísimo sentido. KK, Gastly se abalanzó emocionado sobre Joan. Chapoteo. Su lengua aterrizó de lleno en la cara de Joan. Crujido. Joan se secó la cara mientras le daba un mordisco a una cherry berry, murmurando. ¿Verdad?
todavía te queda mucho por aprender. KKKK. Gastly asintió con seriedad. Volvamos. Mientras Joan recogía el cubo, de repente tuvo una idea y se dirigió a un contenedor de basura cercano. Sacó un puñado de Pokéblocks de su bolsillo y los dejó en el suelo. KK. Leí en las noticias que las zonas urbanas se han vuelto demasiado limpias y que los Grimer están perdiendo sus hábitats. La liga tuvo que instalar estaciones de basura exclusivas para ellos. También lo están pasando mal. Si podemos ayudar, deberíamos hacerlo, aunque sea un poco, explicó Joan. Tras abandonar los Pokéblocks, Joan y Gastly se dirigieron a casa. Poco después de que se marcharan, se produjo un movimiento en la estación de basura, hasta entonces silenciosa. Un par de ojos emergieron de las sombras. Al día siguiente. Mientras esperaba el desayuno, Gastly, que practicaba sustituto junto a la ventana, de repente divisó una figura naranja que daba vueltas en el cielo. KK. Mira, un avión. Tras una inspección más detallada, el supuesto avión de Gastly resultó ser un majestuoso Charizard. Y sobre el lomo de Charizard, parecía haber alguien tumbado. ¿Eh? Joan se asomó por la ventana, inclinando ligeramente la cabeza. Esa pose tan familiar, esa capa apenas visible, era sin duda Lance. ¿Por qué estaba Lance aquí? No, tal vez no estaba aquí por mí. Después de todo, los barrios antiguos como este, sin mucha vigilancia, eran los mejores lugares para esconder a los criminales. Con ese pensamiento en mente, Joan se apartó de la ventana, tarareando una pequeña melodía mientras seguía preparando el desayuno. Media hora después, toc, 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 alguien llamó a la puerta. «KK», murmuró Gastly con la boca llena de pan. Flotó rápidamente hacia la puerta, pero no la abrió de inmediato. En cambio, asomó la mirada a través de la madera. Joan le había dicho que nunca abriría la puerta sin antes comprobar que no era de nadie. Podría ser un tipo malo. Gastly vio a un joven de pelo corto y castaño rojizo, de rostro varonil y atractivo. Vestía un uniforme negro de investigador y una capa que le caía sobre los hombros. Era Lance, parado justo en la puerta. Los ojos de Gastly se encontraron con los de Lance. Lance esbozó una leve sonrisa. Debe ser el Pokémon del señor Joan, ¿verdad? Hola, soy un dragón más, KK. Antes de que Lance pudiera terminar su presentación, Gastly retiró la cabeza y comenzó a gritar en su interior. No vas a creer quién está aquí. Oye, es Doduo. Lanza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Desde el interior de la casa se oían pasos y regaños. Deja de gritar. Hacer clic. La puerta se abrió con un crujido. Lance se encontró con la visión de Joan, masticando una baya cherry, y un Gastly con aspecto ligeramente avergonzado, que ahora se cubría la cabeza con unas manos sombrías. «Señor Lance». El rostro de Joan mostraba una genuina sorpresa. ¿De verdad estaba aquí para verlo? Lance parecía sorprendido igualmente. «Señor Joan, ¿me reconoce?» La reacción de Gastly ya le había parecido extraña a Lance. No había comprendido del todo lo que Gastly había dicho, pero le resultaba casi familiar. Joan soltó una risita. El famoso joven investigador de Kanto, Lance el maestro dragón, ¿quién no te reconocería? Por favor, pasa. Se hizo a un lado para dejar entrar a Lance. Disculpen la introducción. KK, lo saludó Gastly de nuevo con una sonrisa. Gastly. Entonces, de repente, Gastly sacó un teléfono y desplazó rápidamente la pantalla con la lengua hasta encontrar la foto promocional de Lance. Al verla, Lance no pudo evitar comprender. ¿Ya has desayunado?, preguntó Joan mientras conducía a Lance al interior. Tras entrar, Lance recorrió la habitación con la mirada instintivamente. A pesar de su pequeño tamaño y su decoración bastante modesta, la casa resultaba acogedora y cálida, lo que le proporcionaba una inesperada sensación de confort. Gracias, ya he comido, respondió Lance. Aquí no hay mucho que ofrecer, pero tómate una botella de leche Momo, sugirió Joan. Gracias. Los dos se sentaron a la mesa del comedor. Tras una breve charla informal, Lance fue directo al grano. Así que básicamente eso es todo. Mi Aerodactyl parece estar bien la mayor parte del tiempo, pero en batallas intensas o entrenamientos intensos, tiende a perder el control. El centro Pokémon tampoco encontró nada malo, murmuró Joan, frotándose la barbilla pensativo. Episodios intermitentes y maníacos de pérdida de control, hizo una pausa y luego preguntó, ¿cómo supiste de mí? No es que tenga mucha fama. Fue Drake quien te recomendó, explicó Lance con una sonrisa. Además, eras bastante conocido en la Academia Silver.
así que hizo sus deberes. Bueno, eso tenía sentido. Lance era un investigador de Kanto, así que no sería difícil averiguar sus antecedentes en la Academia Plateada. Parecía que Drake encontraba maneras de mantenerlo ocupado. Cuando Lance mencionó a Drake, Joan recordó algo. Lance sacó de su abrigo un libro viejo y amarillento titulado El arte del miedo. Por cierto, no vine con las manos vacías. Oí que entrenas a un Ghastly, así que te traje un pequeño regalo. Espero que te sea útil. ¿Qué es esto?, preguntó Joan, intrigado. ¿Caca? Ghastly miró por encima del hombro, con los ojos brillando como si descubriera un juguete nuevo. Su lengua roja prácticamente se contraía de excitación. ¿Miedo? Ghastly sabía un par de cosas sobre eso. Mientras Joan hojeaba algunas páginas, su expresión se tornó un tanto extraña. Lance explicó. No tengo mucha experiencia con los tipos fantasma o veneno, así que busqué la ayuda de Agatha, la maestra de tipo fantasma de Kanto. Se mostró bastante reacia, pero cuando le mencioné que se lo iba a dar a usted, señor Joan, dudó solo un instante antes de aceptar. Por supuesto, Lance tuvo que pagar un precio por ello, pero no sintió la necesidad de mencionarlo. Lance ladeó la cabeza, perplejo. ¿Conoces a Agatha personalmente? Joan se secó las gotas de sudor que se le formaban en la frente. ¿Personalmente? Ni de cerca. Pero entonces, recordó algo importante. Su trabajo de investigación. Aquella que el profesor Oak había elogiado y comentado. Mejor no adentrarse en la complicada y dramática historia de la larga relación de amor-odio entre Agatha y Oak. Mientras Joan miraba el título de las notas, sintió como si una anciana sombría con un bastón estuviera parada justo frente a él, susurrándole. Chico, tú eliges esta guía, Oak. Joan le entregó rápidamente las notas a Ghastly, indicándole que las mantuviera bien escondidas y que nunca las sacara a la ligera. KKKK. Ghastly asintió vigorosamente, sonriendo de oreja a oreja. Definitivamente no conozco a Agatha. Entonces, centrémonos en Aerodáctil, ¿de acuerdo? Está bien. Lance no insistió más en ese tema. Déjame ver a Aerodáctil en persona, sugirió Joan. ¿Aquí?, preguntó Lance. Aerodáctil jamás cabría en el pequeño apartamento de Joan. Incluso si lo hiciera, dados sus problemas actuales, podría causar fácilmente daños innecesarios. De hecho, invocarlo en cualquier lugar dentro de los límites de la ciudad, o incluso en las afueras de Rusboro, podría no ser la mejor idea. Joan frunció los labios pensativo. No en la ciudad. Tendremos que ir a las afueras, como mínimo. Imaginó que Aerodáctil era bastante poderoso. Estoy de acuerdo, asintió Lance. Dame un momento para cambiarme de ropa, dijo Joan mientras se dirigía a su habitación. Lance ascendió y esperó en silencio. Ciudad de Rusboro, afueras orientales. Sal, Aerodáctil, gritó Lance mientras lanzaba una Pokéball. En un destello de luz roja, apareció un Aerodáctil poderoso y majestuoso. Roar, su rugido resonó por el bosque, una auténtica visión de un Pokémon de tipo volador. KK. Puede volar. Los ojos de Ghastly brillaban de emoción. Digan lo que digan de cualquier otra cosa, los Pokémon de Lance eran realmente geniales. Joan, Lance miró a Joan. Por lo que Joan había podido observar hasta el momento, Aerodáctil no parecía tener ningún problema evidente. Sin embargo, era obvio que, dado que Lance lo había capturado hacía poco, aún no existía mucha confianza ni conexión entre ellos. Por supuesto, con solo una mirada rápida, Joan no podría diagnosticar el problema. De lo contrario, no sería un psicólogo Pokémon, sino un hacedor de milagros. ¿Puedes hacer que use algún movimiento? Cualquier cosa que me sirva, pidió Joan. Lanza. Muy bien, Aerodáctil, danza a dragón. Ordenó Lance con firmeza. Roar. Aerodáctil lanzó un rugido penetrante, desplegando su imponente presencia. Sus enormes alas batieron el aire, impulsándolo hacia el cielo mientras una poderosa ráfaga sacudía los árboles y arbustos circundantes. Joan no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. ¿Era necesario el danza del dragón solo para presumir? Sin embargo, mientras Aerodáctil ejecutaba su movimiento, la visión de Joan cambió y observará aparecer frente a él una pantalla similar a la Pokédex. Aerodáctil tipo. Roca / volador habilidad. Presión movimientos conocidos. Mordisco, poder ancestral, supersónico, ataque alado, cara aterradora, avalancha, rugido, triturar, cabeza de hierro, derribo, roca afilada, danza a dragón, colmillo trueno, colmillo de hielo, colmillo de fuego, aliento de dragón emoción. Neutral / desanimada, esta no es su época.
Estado. Excelente, se está recuperando bien. Nivel de amabilidad. 0, mírame, insecto que se arrastra por el suelo. La feroz superviviente de una época pasada. Así lo señaló Joan. Su mirada se posó en Ghastly, que flotaba a su lado. Este pequeño también tiene más de 1000 años, ¿verdad? ¿Caca? Ghastly ladeó la cabeza, notando la mirada de Joan. Ghastly, lamiendo la lengua con su habitual sonrisa inquietante, tenía un aspecto absolutamente adorable. Retomando la concentración, Joan se frotó suavemente la barbilla. No es un problema grave. Es probable que los cambios de la época y del entorno lo estén abrumando. Su naturaleza primigenia y su largo letargo le han provocado episodios de gran inestabilidad emocional. ¿Tiene cura?, preguntó Lance, con evidente preocupación en su voz. Con el tiempo suficiente, probablemente se recuperaría por sí solo, aunque esto podría tardar entre 3 y 5 años. ¿De 3 a 5 años? Antes de que Lance pudiera reaccionar, Joan continuó. Sin embargo, si se combina con tratamiento psicológico e intervenciones físicas, podría ser mucho más rápido. Lance exhaló aliviado. Si bien restaurar la efectividad de combate de Aerodactyl era una preocupación secundaria, lo que más le importaba era aliviar su dolor. ¿Qué deberíamos hacer? Si yo fuera tú, KKA. Ghastly de repente gritó. Se está escapando volando. ¿Eh? Tanto Lance como Joan se giraron para mirar a Aerodactyl. El poderoso Pokémon, aún potenciado por su danza dragón, batía ahora sus alas con rapidez, dirigiéndose hacia las montañas distantes con creciente velocidad y urgencia. El repentino giro de los acontecimientos hizo que las expresiones de ambos hombres se ensombrecieran. ¿Lo que está sucediendo? Ya estaban mucho más allá del alcance de captura de la Pokéball. Esa es la cordillera de Green Hills, más adelante. Según el mapa de la región de Oen, Ciudad Rusboro se ubicaba en el extremo oeste, con las colinas verdes al este, seguidas por Pueblo Verdanturf. Si Aerodactyl volara hacia esas densas montañas, sería prácticamente imposible localizarlo. Yo lo perseguiré. Lance saltó inmediatamente sobre el lomo de Charizard y se giró hacia Joan, quien le aconsejó. No intentes detenerlo. Veamos qué es lo que busca. Lance dudó un momento y luego asintió. Está bien. Con un potente aleteo, Charizard también ejecutó una danza dragón y despegó, alcanzando gradualmente a Aerodactyl. Caca, tragó saliva Ghastly con nerviosismo. ¿No se marean? Cada Pokémon tenía su propio estilo para realizar la danza dragón, pero todos implicaban cierto grado de movimiento, como un giro ascendente. Charizard había dado tantas vueltas mientras aceleraba antes, ¿cómo no iba a estar mareado? El rostro de Joan se ensombreció ligeramente. Realmente el mareo es el problema aquí. Tras una breve pausa, Joan dijo, sigámoslos. Las zonas salvajes del mundo Pokémon no son seguras, ni mucho menos. Como instructor de la Academia Pokémon, Joan era plenamente consciente de ello. Sin embargo, aún se encontraban cerca de Ciudad Rusboro, y dado que la corporación de Bon había estado ahuyentando a los Pokémon salvajes durante las obras del túnel Rusturf, mientras no se adentraran demasiado, el peligro no debería ser excesivo. Aún así, era inevitable que hubiera algunos Pokémon de menor nivel y más dóciles por ahí. Entre la espesa hierba, Joan pudo ver numerosos Pokémon salvajes moviéndose. Incluso notó que varios cazadores de insectos estaban agazapados cerca de la hierba alta. Parecían ansiosos por combatir con él, pero Joan, sabiamente, decidió fingir que no los veía. Todos estamos pasando apuros aquí. No tiene sentido quitarles su paga. Y de todas formas no tienen mucho. Por suerte, Aerodactyl no voló demasiado lejos. Aterrizó frente a la entrada de un túnel recientemente excavado antes de llegar a las zonas más profundas de Green Hills. Había bastantes máquinas de gran tamaño por la zona, y el área boscosa y las laderas cercanas habían sufrido importantes alteraciones. Ya casi no se veían señales de Pokémon salvajes en las cercanías. Joan frunció ligeramente el ceño. Este es el daño que los seres humanos y sus actividades causan a la naturaleza y a los Pokémon salvajes. La repentina llegada de Aerodactyl pareció sobresaltar a muchos trabajadores de Devon Corporation, ya que varios machoques y golems permanecían en alerta alrededor del perímetro. El jefe del equipo de construcción estaba ocupado hablando por teléfono. Joan se acercó rápidamente y sacó la identificación de consultor de Devon Corporation que Joseph le había dado el día anterior. Lo siento, no estaremos aquí mucho tiempo, aseguró Joan. Al ver la insignia, el jefe de equipo dudó un instante, luego asintió y pronunció unas palabras más por teléfono antes de colgar.
Consultor, señor, esto, Joan negó con la cabeza, prefiriendo no entrar en detalles. Siguió avanzando, donde vio a Lance y a Charizard de pie cerca, ambos con expresiones complejas. Aerodactyl ya había aterrizado. Sujetaba con sus garras un trozo de ámbar cubierto de tierra, emitiendo lamentos bajos y lastimeros que transmitían una sensación de melancolía e impotencia. Aerodactyl tenía una predilección conocida por el ámbar, quizás porque les recordaba a sus antiguos camaradas. Después de todo, a diferencia del aerodáctil de Lance, que despertó de forma natural, la mayoría de los demás hoy en día habían sido revividos a partir de ámbar extraído para obtener su ADN. Quizás este ámbar contenía rastros de alguno de sus parientes. «Caca», murmuró Gastly en voz baja, sintiendo una ligera resonancia con la situación de aerodáctil. Joan acarició la figura brumosa de Gastly, sintiendo un cosquilleo en los dedos mientras le dedicaba una mirada tranquilizadora. Caca, los ojos de Gastly se volvieron ondulados. «Tengo a Joan, no estoy sola». «Joan, aerodáctil», Lance abrió la boca, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. «Conozco a alguien que tal vez pueda ayudar», suspiró Joan mientras sacaba una botella de Cherry Berry. Los ojos de Lance se iluminaron de esperanza. Sin embargo, esa es solo una solución temporal. Aerodáctil aún necesita recuperar la confianza, o mejor dicho, establecer un nuevo objetivo. ¿Un nuevo objetivo? Crujido. Mientras Joan mordía la valla, continuó hablando con claridad. Para un antiguo gobernante de los cielos como Aerodáctil, el mejor método es encontrarle un oponente fuerte. ¿Debería usar a Charizard, o quizás a Gyarados? Tus Pokémon no funcionarán. Son demasiado familiares, y eso no ayudará. Y si el oponente es demasiado fuerte, podría generar conflictos internos. Necesitas a alguien más. Al oír esto, Lance miró inconscientemente a Gastly. Gastly se estremeció de nerviosismo. «Caca. ¿Qué estás tramando? ¿Por qué me miras con esos ojos intrigantes?» Enviarlo contra Aerodáctil sería excesivo. Gastly no es lo suficientemente fuerte, señaló Joan. Además, si Aerodáctil es un rey del cielo, su oponente ideal también debería ser de tipo volador. Gastly exhaló un suspiro de alivio. Eso casi me mata del susto. Lance se rascó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Tal vez Winona. Pero aún no es lo suficientemente fuerte, no te preocupes, ya tengo a alguien en mente, aseguró Joan mientras sacaba su teléfono y marcaba un número. «Joan». Se oyó la voz desde el otro lado. «Oye, Steven, ¿quieres un oponente? Te traeré uno en un rato». La herencia de Steven. «Joan, lanza». Steven lo saludó con una sonrisa mientras salía a recibirlos, con la mirada fija en Lance, que estaba junto a Joan. «Ah, entonces Joan se refería a Steven cuando mencionó a un oponente», comentó Lance con una risita. Evidentemente, Steven y Lance se conocían. Al fin y al cabo, uno era el investigador más joven de la región de Kanto y miembro del clan Dragón, mientras que el otro era el heredero de la corporación Devon. Ambos eran figuras conocidas, e incluso si no se hubieran conocido en persona, era inevitable que supieran de la existencia del otro. Lance era un poco mayor que Steven, aproximadamente de la misma edad que Joan. El hecho de que ambos se conocieran facilitó las cosas, evitando que Joan tuviera que hacer largas presentaciones. Simplemente les explicamos la situación. ¿Aerodáctilo? Los ojos de Steven se iluminaron con interés. Como aficionado a los Pokémon de tipo acero y roca, Steven conoció bien a Aerodáctil. Sin embargo, estos Pokémon no eran fáciles de encontrar. Incluso con la opción de extraer ADN de fósiles para revivirlos, era difícil conseguir fósiles en buen estado. Pero ese no era el objetivo en ese momento. «Steven, saca tu Skarmory», sugirió Joan. «De acuerdo», respondió Steven sin dudarlo y lanzó una Pokéball. ¡Zas! Una ráfaga de viento pasó junto a ellos, y frente al grupo apareció un elegante Skarmory acorazado, cuya armadura de acero plateado relucía a la luz. Los ojos de Lance se iluminaron ligeramente al verlo. Un Skarmory realmente impresionante. Ha sido entrenado excepcionalmente bien. Joan se movió en silencio. Lance tenía la experiencia necesaria para juzgar esos asuntos con precisión. Skarmory aterrizó junto a Steven y lo acarició con cariño. Steven rió y le dio una suave palmadita. Esa era la ventaja de Steven y Skarmory. Su vínculo era mucho más fuerte que el que existía entre Lance y su Aerodáctil. Joan miró a Gastly como diciendo: «Parece que al final no necesitaremos que intervengas». Gastly exhaló aliviado, comprendiendo el mensaje tácito de Joan.
Joan apartó a Steven para explicarle lo que tenía que hacer. Entonces, ¿quieres que mi Skarmory derrote al aerodáctil de Lance? Preguntó Steven para aclarar la situación. No, Joan empresario con la cabeza. No se trata solo de una derrota, Skarmory tiene que aplastarlo. ¿Aplastarlo? Steven parpadeó. ¿Recuerdas lo que le hiciste al Geodude de Roxanne hace poco? Algo parecido, pero no tan duro, explicó Joan. Steven miró a Lance y a su aerodáctil con recelo. ¿Habían ofendido a Joan de alguna manera? Se preguntó. Pero Joan, dijo Steven con impotencia, ¿quieres que derrote a Lance y a su aerodáctil? Puedo intentarlo, pero aplastarlo. Steven confiaba en sus habilidades, pero también conocía un poco la fuerza de Lance. La diferencia no era tan grande como para poder afirmar que podía aplastarlo, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que existía entre Lance y aerodáctil. ¿Skarmory aprendió los movimientos que le recomendé? Preguntó Joan. Sí, así fue. Entonces usa esa estrategia. Todo saldrá bien. Steven se frotó las sienes. Pero no lo he practicado, hasta ahora, el estilo de batalla de Steven se había basado principalmente en estrategias agresivas, teniendo en cuenta las fortalezas de sus Pokémon. Con su equipo, nunca necesitó tácticas complicadas contra la mayoría de sus compañeros. Al no haber practicado esta estrategia desconocida, Steven no se sentía particularmente seguro. Una cosa era perder, pero ¿y si eso empeoraba el estado de aerodáctil? Eso es justo. Los hábitos y las estrategias en las batallas no cambian de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para adaptarse. ¿Qué te parece si te haces cargo tú, Joan? Sugirió Steven con cautela. KK. Gastly negó frenéticamente con la cabeza. Si ese es el caso, tendremos que conformarnos con un plan B, suspiró Joan. Usemos a Metagross en su lugar. Lo ideal sería estimular el espíritu de lucha de Aerodáctil usando un Pokémon de tipo volador. Pero Steven no se sentía lo suficientemente seguro. Dada la escasa diferencia de edad entre ellos, Joan tuvo que adaptarse. De acuerdo, asintió Steven. La batalla comenzó entre el Metagross de Steven y el Aerodáctil de Lance. Dos futuros campeones se enfrentaban. Joan estaba emocionado por ver el resultado. ¿No es esto un adelanto del torneo Master Saiga? Pensó Joan para sí mismo. Esto es mejor que esos enfrentamientos ininteligibles, ¿verdad? Joan y Gastly se sentaron en un banco cercano para presenciar el enfrentamiento. Crujido, Gastly sostenía un cubo de palomitas de maíz, con aspecto de estar a punto de disfrutar de un gran espectáculo. ¿De dónde salió eso? Preguntó Joan, desconcertado. Gastly echó un vistazo a una sunflora cercana que se escabullía, riendo con picardía. Te juro que me lo dio voluntariamente. ¿Me crees? Joan se quedó sin palabras por un momento. Es sunflora, no popcorn flora, da igual. No está mal. La próxima vez, un poco más de azúcar estaría genial, comentó mientras cogía un puñado. ¿Quién crees que ganará? Steven, respondió Joan sin dudarlo. ¿Cuánto tiempo llevaba Lance con ese aerodáctil? No el suficiente como para forjar un vínculo fuerte. Además, con la desventaja de tipo, no era una pelea justa. KKO. No tienes ni idea de que mi plan es matar 3 pájaros de un tiro, murmuró Joan. ¿Eh? El aerodáctil de Lance necesitaba un desafío para reenfocar su motivación. El Metagross de Steven necesitaba un impulso de confianza, y esta era una gran oportunidad para conseguirlo. ¿Solo son 2? Y luego está Steven. Joan continuó. Steven también necesita un rival, uno de fuerza similar, o incluso un poco más fuerte. Esto avivará su pasión por entrenar Pokémon. Encontrar un rival para Steven entre sus compañeros era prácticamente imposible. Pero Lance, que era un par de años mayor, era justo lo que necesitaba. También formaba parte de la petición que José le hizo a Joan. Gastly asintió pensativo, dándole a Joan un pulgar hacia arriba hecho de niebla. Inteligente. Mientras hablaban, la batalla entre Steven y Lance había comenzado. Aerodáctil, danza del dragón. Gritó Lance. Como era de esperar, Lance optó por mejorar las estadísticas de Aerodáctil de inmediato. Dada la desventaja de tipo de Aerodáctil, necesitaba empezar por igualar las condiciones. Siguiendo el consejo de Joan, Lance necesitaba usar Aerodáctil a máxima potencia para que el tratamiento funcionara. Metagross, usa puño bala para acercarte, y luego garra metálica. Respondió Steven. Desde el principio, Steven y Metagross demostraron su experiencia y coordinación.
Usando el movimiento prioritario puño bala, Metagross tomó la iniciativa. Su enorme garra se lanzó hacia adelante, infligiendo un daño considerable a Aerodactyl. Rugido. Los ojos de Aerodactyl comenzaron a ponerse rojos. Aerodactyl. Gritó Lance. Mantén la calma. Había previsto perder la iniciativa temporalmente mientras usaba Danza del Dragón, pero planeaba darle la vuelta a la situación una vez que la preparación estuviera completa. Colmillo de fuego. Auge. Las llamas se encendieron alrededor de los colmillos de Aerodactyl. Steven sonrió con confianza. Metagross, usa puño hielo. El hielo se encontró con el fuego cuando Metagross resistió el golpe de colmillo ígneo y contraatacó con un puño cubierto de hielo, asestando un fuerte golpe en las alas de Aerodactyl. Estar cerca de Metagross anuló la ventaja de velocidad de Aerodactyl. Y esta vez la suerte parecía estar del lado de Steven. La escarcha se extendió por las alas de Aerodactyl. Sigue con otra garra metálica. Ordenó Steven. Lance frunció el ceño y apretó los dientes. Muérdelo. Y luego usa colmillo de fuego otra vez. Mientras tanto, Johan suspiró al observar la batalla. El intenso intercambio de golpes fue entretenido de ver, pero Johan no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Steven tenía la ventaja y la estaba aprovechando bien, pero eso no era suficiente. Unos minutos después, auge. El puño trueno de Metagross envió a Aerodactyl estrellándose contra el suelo. El golpe final. ¡Croo! Metagross rugió triunfalmente. Lance corrió inmediatamente hacia el Aerodactyl caído. Aerodactyl recuperó la conciencia rápidamente, en cuestión de segundos. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía estar a punto de perder el control de nuevo. En su mirada se percibía un atisbo de frustración, pero no lo suficiente como para considerar a Metagross como su nuevo rival. Lance y Steven también se dieron cuenta de esto. Así que realmente tiene que ser Skarmory. Johan reflexionó. ¿O deberíamos intentarlo de nuevo? Johan centró su atención en Skarmory, que parecía revitalizado y ansioso por otra ronda. Johan, parece que eso no fue suficiente, comentó Steven mientras se acercaba. Lo vi, reconoció Johan. Estaba absorto en sus pensamientos, sin percatarse de la mirada que intercambiaron Steven y Gastly. Dado que había aceptado la petición de Lance de tratar a Aerodactyl, necesitaba encontrar la manera de ayudar en todo lo posible. No puedo permitir que mi reputación se vea perjudicada. ¿Qué tal si lo intentas tú, Johan? Sugirió Steven. ¿Caca? Gastly quedó atónito. ¿Sigues mirándome, verdad? No, lo que quise decir es, ¿por qué no le das órdenes a Skarmory? Aclaró Steven. Estoy seguro de que Skarmory te haría caso. ¿Caca? Gastly miró a Johan con duda. ¿Estás preparado? El ojo de Johan se estremeció y se puso de pie lentamente. Es mi responsabilidad curar, pero primero intentaré comprender las capacidades de Skarmory. El rostro de Steven se iluminó con esperanza, e intercambió una rápida mirada con Gastly. Gastly alzó astutamente 3 dedos empañados. 3 paquetes de Pokéblocks, como habíamos acordado. 1 hora después, de acuerdo, respondió Johan junto a Skarmory. Steven, solo te enseñaré esto una vez.